Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, ¿qué ¿Nos tal? ¿Cómo estáis? escucháis bien? Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Vamos a esperar un minuto por lo menos o dos para ver si se va conectando más gente. Bueno, como podéis ver, no soy Paul. Esta es la cuenta, digamos, que tenemos para registrarnos. Bueno, veo que ya hay gente que se está conectando. Hola Javier, hola Unai, Fernando, Rubén, Antolín, bienvenidos a todos. Bueno, ¿cómo lo ves, Joaquín? ¿Empezamos? ¿Te parece? Cuando quieras, Patricia. Vale, perfecto. Bueno, pues una vez más, muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros y bienvenidos a este webinar sobre el tráfico de vehículos y, bueno, como veis en el título, ¿por qué es tendencia en las estrategias de expansión? Lo primero de todo nos vamos a presentar. Yo soy Patricia García, soy Growth Marketing Manager en MyTraffic España y hoy estaré acompañada de mi compañero Joaquín de la Rea, Head of Sales en MyTraffic España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Entonces, en los próximos 30 minutos lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco más en este mundo de la geolocalización de tráfico y más específicamente, pues como bien indica el título, en la parte del tráfico de vehículos, disculpar. Entonces, vamos a ver un poco todo lo que concierne al desarrollo de proyectos y negocios alrededor de estas métricas y, bueno, vamos a indagar un poco más en el caso de España y casos personales. Entonces, de nuevo, para redondear un poco más la agenda de hoy, ¿vale? Vamos a hablar por un lado de cuál es la situación del tráfico en España ahora mismo, del tráfico rodado, estos datos. Luego también vamos a hablar un poco de cómo se puede mejorar esta inteligencia de localización, ¿vale? Que va a explicaros mi compañero Joaquín. Y finalmente, perdonar, vamos a pasar a esta parte de casos de uso, donde bien mencionaba en nuestras invitaciones que hablaremos más concretamente de los casos de BP Pulse, de McDonald's y de Popeyes, ¿vale? Lo que sí me gustaría es invitaros a que si tenéis cualquier pregunta durante la presentación, por favor la vayáis dejando en el chat, ¿vale? E intentaremos responderlas al final de la presentación. Y bueno, eso, si tenéis cualquier pregunta o duda, no dudéis en escribirlas, ¿vale? Entonces, vayamos a pasar a la primera parte de este webinar, que es sobre cuál es la situación sobre el tráfico rodado en España. Entonces, tenemos que entender, en este caso, que con la llegada de la pandemia, ¿vale? Pues ha habido un cambio radical en el comportamiento de los usuarios. Es decir, que ahora mismo pues ya han cambiado cómo se desplazan, también sus comportamientos de compra y un largo etcétera, ¿vale? Entonces, estos cambios vienen dados, entre otras cosas, por algunos de estos factores. Por un lado, los cambios en las políticas, es decir, por ejemplo, los gobiernos permitiendo desplazamientos en ciertas zonas o cerrando, por ejemplo, ciertas zonas del centro, que comentaremos más adelante. También esa parte de transformación digital, ¿vale? Ese paso tan grande que hemos dado desde el inicio de la pandemia hasta ahora a nivel digital, a nivel de digitalización, y luego también el aumento de los costes de los bienes. Entonces, lo que vemos es que ahora los consumidores pues, piensan mucho más en lo que van a comprar, ¿no? Es decir, van a reflexionar más en qué es lo que necesitan y van a ir a lo esencial. Y esto pues les va a afectar directamente pues a las propias empresas que pues han tenido que reorganizarse y buscar nuevas vías a las que alcanzar a estos consumidores. Entonces, inicialmente, uno de los datos más destacables para estas empresas, en este caso, era el tráfico peatonal, es decir, esa afluencia, ¿no?, de personas que pasan por delante pues, de un tramo de una calle, de una dirección concreta, etc. Entonces,
un ejemplo muy claro que podemos ver es la transformación que ha tenido, por ejemplo, Gran Vía o Paseo de Gracia en estos últimos años, donde pues ha habido proyectos para ensanchar esas calles, ¿vale? Esas aceras y hacerlas, digamos, más friendly para los visitantes. Vemos esa diferencia con respecto a calles colindantes, ¿no? Sin embargo, también a raíz de la pandemia, pues ha acentuado una necesidad y es el tráfico rodado. Entonces, de nuevo regresamos al mismo ejemplo que antes. Entonces, Paseo de Gracia y Gran Vía. Entonces, como mencionaba, han sufrido estos cambios en el ensanchamiento de sus aceras, pero también los ayuntamientos han empezado a comprometerse a hacer una mayor convivialidad entre el tráfico de vehículos a motor y los transeúntes, limitando potencialmente esos accesos a esas zonas céntricas de las ciudades y a lo mejor dejándolas a uso exclusivo, ¿no?, de los residentes. Entonces, con ello que vemos que las empresas empiezan a comportarse de forma diferente buscando, por un lado, nuevos conceptos de tiendas. Vemos el ejemplo en pantalla del nuevo Zara en Plaza España, ¿vale?, que es mucho más interactivo, más virtual, y por tanto puede atraer un mayor público en la parte transeúntes hacia este tipo de tiendas. Luego, nuevas áreas de apertura, también vemos pues esa expansión, por ejemplo, internacional que vemos en Alhop, entre otras marcas. Por otro lado, también esas nuevas promociones personalizadas al local, como puede ocurrir en Goico, y otras técnicas, ¿vale? Entonces, lo que se sabía hasta ahora sobre la afluencia de personas ya no es suficiente, ¿no?, para justificar pues esa decisión en esa inversión en ese lugar concreto. Entonces, tiene que haber datos, por un lado, tangibles que sean precisos para poder asegurarse pues que esta decisión es la correcta. Entonces, ahora más que nunca vemos que es importante para los retailers, y más adelante explicaré en qué medida también puede influenciar a la parte de real estate, a esa estrategia de expansión en la gestión de este rendimiento, ¿no? Entonces, la visibilidad y la accesibilidad de los nuevos emplazamientos es determinante para el éxito de las aperturas en estos tiempos de incertidumbre. Entonces, en cuanto al rendimiento, tenemos que entender que si un descenso de los ingresos se debe a un problema operativo o en realidad a un cambio en los volúmenes de tráfico y, por tanto, pues en los clientes potenciales, y de esta forma pues poder ahorrar una cantidad vital de tiempo y de dinero, fundamentalmente, al intentar solucionar este problema, ¿no? Entonces, en este caso vemos que la innovación es clave para prosperar y los datos, como la información sobre los vehículos, se convierten en cruciales. Entonces, explicada esta primera parte, ¿vale? Vamos a pasar a la parte número 2, que se va a encargar mi compañero Joaquín, sobre cómo puede mejorar la inteligencia de la localización en este caso. Fenomenal, muchas gracias, Patricia. Bueno, pues como bien dice Patricia, ahora lo que vamos a analizar es entonces cómo encajan estos datos sobre tráfico de vehículos dentro, bueno, pues de esta innovación y dentro de este desarrollo de negocio. Como mencionaba Patricia anteriormente, pues bueno, hoy en día nos encontramos en una situación en la que invertir, pues bueno, tiende a ser algo que tenga que ser muy preciso y hay que saber medir ese retorno que sea el suficientemente esperado, ¿no? Y bueno, pues para ello necesitamos mejorar nuestro proceso de toma de decisiones, ¿no? Esas tomas de decisiones que nos lleven a un outcome positivo, garantizando, por un lado, la validación estratégica a través de estos datos, pues bueno, fiables y certeros. Por otro lado, el mitigar los riesgos, ¿no? El mitigar los riesgos que, bueno, ya lo ha comentado Patricia y lo comentaremos un poco más adelante también en el webinar, pero el mitigar los riesgos tanto económicos, pues bueno, también de tiempo, ¿no? Y tranquilizando a las partes interesadas, ¿no? Todas las partes que entran en conjunción de cada una de las decisiones que tomemos de negocio, pues que se puedan tomar desde un prisma de tranquilidad. ¿Y por qué debemos darle, pues bueno, toda esta importancia a los datos sobre el tráfico de vehículos? Como hemos podido ver desde hace 2 años, las ciudades españolas han comenzado, pues bueno, a implementar una serie de medidas para que vayamos progresivamente reduciendo las emisiones de CO2 en los centros urbanos, ¿no? Y así creando, pues bueno, todas estas zonas de bajas emisiones que bueno, todas estas medidas lo que hacen es, pues bueno, han tenido un impacto directo a la circulación de vehículos
y más concretamente, pues bueno, a partir del 2023 se ha calculado, bueno, ya por fuentes oficiales, que 3 de cada 4 vehículos en España estarán, pues bueno, impactados, por poner un ejemplo, en Madrid, para entrar en la Almendra, ¿no? En Madrid Central. De tal manera que, bueno, aquí el diversificar y el buscar otras metodologías o otras variables de negocio, como podría ser el delivery o click and collect, pues entran bastante en conjunción. Esto supondrá, pues bueno, un cambio en la organización de las ciudades, ¿no? Evidentemente, dando a los negocios pues diferentes posibilidades que tienen todos y que cada uno, pues bueno, las puede coger según le convengan a su tipología de negocio. Que por un lado tengan que desplazar sus locales a zonas más céntricas, donde, bueno, donde se vaya a concentrar el mayor número de tráfico peatonal, de esa afluencia peatonal, o por el contrario y en contraposición, pues bueno, el desplazarlas a zonas de las afueras como centros comerciales, como parques comerciales y demás, ¿no? También, por otro lado, que adapten sus establecimientos a estas zonas donde sí se mantendrá la circulación, pues bueno, con diferentes, pues con zonas de establecimiento rápido, posibilidad de servicios de click and collect, etcétera, ¿no? Actualmente, instituciones como, bueno, la DGT o el Observatorio del Transporte y la Logística en España son las principales fuentes de información con respecto a los desplazamientos de vehículo a motor, ¿no? Son aquellas instituciones que, bueno, todo a través de sensores, radares, cámaras, peajes y un largo etcétera, son los que proveen a día de hoy con, bueno, pues con esta tipología de datos para poder sustentar, pues bueno, las diferentes decisiones. Sin embargo, pues bueno, esta información es ciertamente generalista y no aporta un mayor valor a las empresas, salvo aquellas que, bueno, que se dediquen al transporte o la logística, que no necesiten, pues bueno, de una manera general unos datos demasiado específicos, sino que les pueden valer, pues bueno, con esos datos que proveen las instituciones públicas oficiales. Si indagamos más en las cifras de vehículos dentro de España, pues bueno, aquí podemos ver en la gráfica que a día de hoy más de 32 millones de vehículos circulan por España, que bueno, aquí hay que tener en cuenta que es una cifra pues ciertamente remarcable, teniendo en cuenta que, bueno, a pesar de la crisis del combustible que estamos viviendo, el número de vehículos que circulan por las carreteras españolas pues es impresionante, ¿no? Por poner un ejemplo, si lo comparamos con Alemania, en Alemania pues bueno, están circulando 48 millones y medio de vehículos y en España 32, ¿no? Teniendo en cuenta pues bueno, la población que hay en cada uno de los países. Por supuesto, pues el desarrollo y la innovación también continúa para el mercado de vehículos y cada vez, pues bueno, impulsan más el tráfico de vehículos conectados, que son, pues bueno, aquellos vehículos que a través de los cuales, pues bueno, se puede monitorizar su información y podemos obtener datos, ¿no? De tal manera que se abren nuevas formas de recopilación y uso de los mismos para que, bueno, para que las empresas se puedan beneficiar de estos datos, pues tanto de localización como de tráfico. Aquí es importante recalcar que parece vehículos conectados como si fuese rocket science, pero la realidad es que cualquier vehículo que haya sido fabricado en el 2012 en adelante ya es un coche conectado, ya es un coche que se fabrican con GPS, de tal manera que son aquellos coches que se pueden, bueno, monitorizar, que se pueden tener datos sobre ellos. Bueno, una vez he hablado sobre un poco todos los datos y demás, ya hemos visto pues bueno, esa forma global de cómo utilizamos los datos y cuáles son las cifras de España hoy en día, ¿no? Y ahora toca saber de qué manera pues bueno, podemos aprovechar estos datos sobre el flujo de tráfico rodado en beneficio de las empresas que buscan dirigir, pues bueno, por ejemplo, un proyecto de expansión. En MyTraffic creemos que hay un gran potencial de utilización de estos datos, como por ejemplo, cuando se trata de una nueva localización de un negocio, nos encontramos con empresas dedicadas a las estaciones de servicio. Otro ejemplo pues, podría ser los puntos de recarga eléctrica de coches, que en este caso lo que ellos están buscando es ese lugar adecuado para conseguir que paren a recargar el mayor número de vehículos posible, ¿no? Pues bueno, evidentemente para su negocio, pues bueno, cuantos más vehículos paren, mayor beneficio potencial pueden tener. De esta manera clara entender, pues bueno, la necesidad de tratar estos datos.
Otro ejemplo muy claro son, pues bueno, los hipermercados o en este caso, como podemos ver aquí un McDonald's, las cadenas de restaurantes de comida rápida, ¿no? Que trabajan mucho el standalone, ¿no? La construcción de un establecimiento, pues bueno, pueden ser en los suburbios o pueden ser en las afueras de Madrid en cualquier ciudad donde, pues bueno, por lo general no hay un tráfico peatonal, ¿no? Y aquí, pues la idea es que puedan tener pues, estos datos de vehículos que les puedan permitir pues, saber en qué vías sería lo más interesante el poder establecerse, ¿no? En este caso, pues bueno, los datos pueden ser interesantes no solo para saber dónde les conviene emplazar estos nuevos establecimientos, sino por otro lado también, y esto es incluso antes de la construcción, pues poder saber dónde facilitar ciertas áreas de sus servicios, ¿no? En el caso de un hipermercado, pues en función de dónde haya más flujo de vehículos en según qué avenidas, pues establecer los puntos de recogida de click and collect, las estaciones de servicio que se construyan dentro del hipermercado o los lavados de coches, inclusive pues bueno, los talleres de reparación, ¿no? Los talleres de reparación que tengan una salida más fácil a la carretera. En cuanto a los restaurantes, pues lo mismo, ¿no? La creación de las plazas de parking y luego, pues bueno, como podemos ver aquí en la imagen, el lugar idóneo para poder poner pues una ventana drive-thru. Por otro lado, y otro de los casos que vemos y estamos viendo mucho con clientes es pues bueno, cuando se busca facilitar el área a la marca a todo el mundo, ¿no? Hoy las marcas de mayor consumo pues bueno, están en esa búsqueda de ampliar pues bueno, su alcance hacia las afueras, tanto en parques comerciales como en centros comerciales. De tal manera que utilizando tanto el tráfico de afluencia peatonal como en este caso, y de lo que estamos aquí hablando, el flujo de tráfico rodado, les permite, por un lado, entender mucho mejor el perfil del público en estas áreas, ¿no? Para saber si es su customer persona, si es su target, y luego, por otro lado, pues bueno, el poder implementar esas estrategias acordes a su captación para que sean, pues bueno, para que sean acertadas. Desde el punto de vista inmobiliario, estos flujos de tráfico rodados se pueden utilizar también pues, bueno, para buscar ubicaciones que se comporten mejor que la de otros parques comerciales de los competidores, el poder hacer un benchmarking, ¿no? Entre una localización que podemos estar viendo y otra localización que puede estar en un parque comercial pues, bueno, de otro competidor y así promover pues, todos estos activos de estas zonas periféricas. Muy enfocado a esta parte de real estate, pero también para retail. Voy a pasar a estos nuevos métodos de publicidad en los cuales, pues bueno, el tráfico rodado estamos viendo que tiene un impacto importante para nuestros clientes que están metidos en este sector. Que es otro caso, ¿no? Sería, en este caso, cuando se buscan nuevos métodos de publicidad. En este último va dirigido a esas agencias de publicidad y bueno, marcas de alimentación, restauración y otros sectores que esta data pudiese ser interesante para ellos, que buscan pues, bueno, publicitarse en el trayecto de estos vehículos, ¿no? De tal manera que puedan pues, en estas avenidas donde haya más tráfico pues, tener los suficientes impactos, ya sea pues, el equipo de marketing porque quiere generar brand awareness o el equipo de marketing porque, bueno, incluso operativa por operaciones porque quiere, pues bueno, denotar que hay un emplazamiento cercano a esa carretera, ¿no? En una salida de la misma. De esta manera, pues bueno, pueden saber de una manera mucho más fácil cuáles van a ser esos lugares idóneos en los que establecer, en los que emplazar estos banners, estas vallas publicitarias, MUPIs o, bueno, en fin, lonas, lo que cada negocio utilizase. Ya hemos hablado un poco del contexto actual y de las utilidades de este flujo de tráfico rodado, que evidentemente, pues bueno, esto es un brief que después del webinar, cualquiera de vosotros, si queréis ahondar en mucha más información, pues evidentemente podríamos organizar. Pero ahora veamos cómo podemos obtener estos datos, ¿no? Cómo ocurre toda esa magia para poder establecer datos accionables para que los clientes, pues bueno, podáis utilizarlos para vuestras acciones estratégicas. Desde MyTraffic trabajamos con 3 pasos fundamentales, según los cuales pues bueno, construimos un nuevo insight. El primero de todos es obtener pues bueno, todos esos datos cualitativos y cuantitativos en bruto, que aquí lo que hacemos de primeras es limpiarlos, enriquecerlos y anonimizarlos. Básicamente que no puedan ser trazables y que estén
de una manera limpia para que podamos trabajar con ellos. En el medio es donde entran nuestros equipos de I+D y de Data Scientists experimentados, que son aquellos que, bueno, a través de un algoritmo con el que trabajamos, pues con toda esta data que le vamos alimentando al algoritmo, es el que nos permite ir afinando mucho más el tiro y el poder ir pudiendo dar unos datos mucho más fehacientes. Y luego el tercer paso, que aquí es donde ya se expone, pues bueno, todos estos datos dentro de una plataforma que está centralizada para que todos nuestros usuarios lo puedan utilizar de una forma autónoma. Todos los datos que ellos estén trabajando, ningún otro usuario puede acceder a ellos para diferentes finalidades, ¿no? Ya sea el querer evaluar una nueva ubicación, comparar una ubicación con la competencia para ver si estoy tomando la decisión correcta entre abrir aquí o en otro emplazamiento donde está la competencia, evaluar el rendimiento de una ubicación y luego, pues bueno, lo que llevamos buscando desde el core de MyTraffic, desde nuestros inicios, el ayudar a los clientes a tomar esas mejores decisiones y de una manera mucho más rápida y acertada para su negocio. Así es como funciona en pocas palabras y hablemos un poco más de la información exacta que proporcionamos en este momento. Es cierto que estamos en continuo desarrollo y este es toda la data que estamos en este momento proporcionando. La primera métrica que hemos calculado es el tráfico medio diario anual, es decir, el número de vehículos que se han visto diariamente en un segmento de la carretera determinado. Esto es muy interesante porque ayuda a evaluar el potencial global que se puede esperar en un lugar exacto y en una zona amplia. Al trabajar directamente con GPS de los coches, realmente podemos proveer datos de una ubicación dada esa precisión, ¿no? Y no ya solo en una calle en concreto, sino que en un tramo dentro de esa calle, ¿no? Es decir, para poder ir muchísimo más, hilando muchísimo más fino. Estos nuevos datos disponibles en toda España se basan en una observación continua a lo largo del tiempo, ¿no? El algoritmo tiene en cuenta la heterogeneidad de todos los días de la semana y del año. Es decir, al poder estar capturando datos continuamente durante todo el día y durante todos los días del año, no tiene la fluctuación en un día o un evento particular que podría interferir en esos datos, ¿no? Y aquí es importante recalcar que lo que buscamos es eliminar ese sesgo, ¿no? Ese sesgo de contar en una calle o en un tramo en días concretos que se pueden ver afectados por infinidad de causas, ¿no? Ya sea afectados por el tiempo, que un día de lluvia la gente cogería más el coche y un día, quizás mejor día, igual te lo ahorras, por un evento especial que igual no tenemos detectado y que puede estar pasando mucha más gente porque no tenemos detectado, o simplemente por el mero hecho de que al no estar contando durante todos los días ni todas las horas, es ciertamente complicado el poder tener unos datos fehacientes y certeros, ¿no? Que te puedan dar las bases para poder tomar una decisión importante basada en estos datos. Nosotros utilizamos datos para ofrecer las predicciones del 2021, están datadas en 2021, vamos a lanzar 2022 y nos aseguramos de utilizar los datos del año en curso con la idea de garantizar la precisión de nuestras estimaciones en el mismo año. Ofrecemos una cobertura continua de todas estas predicciones en el espacio geográfico, mientras que los datos oficiales, como podría ser la DGT, sí que es verdad que dan ciertos datos, pero muestran algunos, digamos que es limitada, ¿no? Muestran algunos puntos de recuento o estimación en España, como pueden ser las famosas operaciones salida en la carretera, o sí que es cierto que ahora dan algún dato más como en intersecciones muy concurridas en las ciudades porque las tienen más monitorizadas. Y en este punto, y antes de pasar a los casos de uso que os explicará mi compañera Patricia, aquí lo interesante es saber ver cómo encajan exactamente los datos de tráfico con nuestras conclusiones. Hemos repetido ya en varias ocasiones que para proporcionar mejores datos de los vehículos, es algo que lo hemos ido recibiendo ese feedback de parte de nuestros clientes ya, o de prospects que tienen esa necesidad que ahora mismo no está presente en el mercado, ¿no? Sabemos que hay muchas empresas que ya los están esperando, pero también sabemos que la oferta actual del mercado no cumple esas expectativas.
cada vez se necesitan datos mucho más precisos para tomar esas decisiones empresariales importantes, ¿no? Estos datos deben de ser contextuales y también estar disponibles, ser accionables. Pues, por ejemplo, al abrir un emplazamiento con una inversión de cientos de miles de euros, incluso al millón, pues bueno, es ciertamente importante, ¿no? el hacerlo con el menor riesgo, buscando maximizar los beneficios, bueno, pues para mayor tranquilidad, ya sea de inversores y también pues bueno, de los dueños. Como empresa, pues se debe asegurar que la selección del emplazamiento, la evaluación y las negociaciones sean lo más eficaces posibles. Y también con el punto añadido que al tener datos pues bueno, certeros y fehacientes, podemos dar ese plus de velocidad en poder tomar una decisión, ¿no? Esto se puede hacer, evidentemente, conociendo de forma más profunda los datos sobre una calle o una carretera en la cual pues, tengamos una idea de querer abrir y que sepamos que es transitada y potencialmente fructífera, ¿no? El poder tener esa información para que si tengo 3 o 4 emplazamientos, que ya sea un broker o nosotros internamente lo hayamos buscado y nos lo estén ofreciendo, pues poder saber y poder comparar cuál de ellas es mucho más probable que nos funcione, ¿no? Inclusive haciendo benchmark con otros emplazamientos que tengamos abiertos que están funcionando muy bien, pues poder ver a likes en cuanto a tráfico y en cuanto a datos. En el caso que nos concierne hoy, el tráfico rodado, pues bueno, contamos con datos de fabricantes de coches, que es un fabricante de coches, es el que tiene más marcas a nivel España y a nivel Europa, que bueno, que por motivos legales no podemos nombrarlo, que es fácil adivinarlo, tiene 12 marcas, es un grupo importante y ellos son los que nos proveen pues, bueno, de todos estos datos para enriquecer nuestros sistemas. Para lanzar los datos de tráfico rodado ha sido pues, bueno, un trabajo arduo de más de 2 años en los que bueno, nosotros hemos tenido los datos y después apoyándonos pues, tanto en fuentes públicas como pueden ser cámaras, sensores, hemos hecho conteos tanto en calles como carreteras. Ahí es donde pues, bueno, nos hemos asegurado que al final de todo el proceso de tratamiento de datos y a través de, pasando siempre por lo que es nuestro algoritmo y todo lo que es bueno, el core business de MyTraffic, que es donde pasa la magia, el usuario de nuestra plataforma, pues lo único que tenga que hacer es preocuparse de extraer todos esos datos precisos y fiables para tomar decisiones sobre inversiones y siempre ayudándoles pues, bueno, a ahorrar tiempo y dinero. Creo que hasta aquí es verdad que es un webinar explicado muy rápido y demás, pero queda más claro el potencial de todos estos datos de tráfico rodado y ahora mi compañera Patricia pues bueno, va a ahondar más en casos reales de clientes con los que ya estamos trabajando que están utilizando y están muy contentos con nuestros datos de tráfico rodado. Perfecto, Joaquín. Muchas gracias por la explicación hasta ahora. Yo creo que ha quedado bastante claro. Sin embargo, ya sabéis que podéis ir dejando cualquier pregunta que tengáis. He visto que ha entrado ya alguna tanto en el chat como en la sección de preguntas, así que son bienvenidas más preguntas. Entonces, como bien decía ahora Joaquín, voy a pasar a explicaros un poco los casos de uso de clientes nuestros en la actualidad y un poco cuáles son las necesidades y qué es lo que estaban buscando con esta parte de tráfico de vehículos, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a pasar a hablar de BP Pulse, que, bueno, me imagino que os sonará a todos. Es, digamos, una hermana pequeña de BP, ¿vale? Esa gran empresa dedicada a la parte de gas y estaciones de servicio, ¿vale? Inglesa, y que, bueno, pues con el desarrollo de toda esta parte de vehículos eléctricos, han abierto, como bien decía, esta empresa hermana dedicada a esta parte de puntos de recarga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos se encuentran, ¿no? Por un lado, se encuentran que es un mercado nuevo y que tiene un gran potencial de desarrollo. Cada vez más empresas dedicadas al motor tienen una gama exclusiva dedicada a este tipo de vehículos, ¿vale? Pero también se encuentran con un sector que tiene una gran competición, ¿vale? Ellos nos explicaban pues, que necesitan buscar las mejores ubicaciones y que ahora mismo es una pelea continua con otras marcas que también se dedican a esto. Entonces, literalmente es quien llega al primero, pues se lleva el pastel, ¿no?
Entonces, ¿cómo trabajan ellos o qué es lo que ellos buscan con esta parte de datos de tráfico rodado? Por un lado, buscan ese gran apoyo para evaluar potenciales puntos junto a sus propios datos. Ellos ya cuentan con, a lo mejor, experiencia en los puntos de recarga que ya tienen instalados, entonces quieren digamos, encontrar una cohesión entre ese flujo peatonal, el tráfico rodado y también el tiempo de permanencia. Es interesante saber que para este tipo de empresas, o por lo menos el caso de BP Pulse, para ellos lo fundamental es que un vehículo se quede como mínimo de 30 minutos hacia adelante, ¿vale? Luego también esa parte de toma de decisiones más rápida y precisa, ya que, bueno, pues les va a asegurar esta toma de decisiones de, okey, esta es la zona que yo quiero emplazar el establecimiento, etcétera. Luego también, en relación un poco a esto, creo que es interesante mencionar que, ellos hablaban también de la parte de ubicaciones dentro de centros comerciales, ¿no? Más principalmente de la parte de los parkings, donde, bueno, pues entonces están intentando, pues, empezar a establecer esos puntos eléctricos. Algo que puede ser también muy interesante para, pues, los centros comerciales en este caso, puesto que, bueno, pues así también se pueden defender un poco con respecto a las negociaciones de estos emplazamientos, ¿vale? Y luego, por último, también hablaban de esa diferenciación entre carga eléctrica y carga rápida, ¿vale? Para saber cuál de los dos es más beneficioso, dependiendo del lugar, para emplazarlo, ¿vale? Pasemos entonces al caso de uso de McDonald's. Obviamente McDonald's siento que no necesitamos presentación, creo que todos lo conocemos, ese gran monstruo de la comida rápida. Entonces, ellos ya cuentan con datos internos sobre el rendimiento de estos puntos de venta. Entonces, ellos, ¿qué es lo que buscan con el tráfico rodado? Por un lado, pues esa búsqueda de datos precisos y también esa voluntad de construir un modelo pues, mucho más preciso, tener una previsibilidad para futuros nuevos puntos de venta existentes. También, como mencionábamos antes, un ejemplo muy claro, esos espacios suburbanos para la parte de introducción de vehículos, etcétera. ¿Vale? Ellos querían asegurarse que las inversiones que tenían ya puestas en marcha o que iban a poner en marcha correspondían con los datos que más o menos ellos contaban y querían asegurarse que fuera un éxito estas inversiones. Y ya pasando al último ejemplo, ¿vale? Es Popeyes. Entonces, Popeyes es interesante porque es una cadena que recientemente acaba de llegar en Europa, acaba de abrir poco a poco en diferentes países, ¿vale? Y ellos lo que buscaban era, por un lado, conocer mejor esas zonas pues cercanas y circundantes a sus ubicaciones para conocer no solamente ese tráfico de vehículos, pero también conocer un poco cuál es el perfil de personas que digamos, circulan alrededor de esos establecimientos, ver cómo las pueden atraer o no y bueno, y avanzar un poco en esa parte de expansión, ¿no? También, pues eso, esa búsqueda evidente de evaluar esas nuevas ubicaciones, el asegurarse que esas ubicaciones son las correctas y luego también, pues eso, desafiar esas intuiciones humanas, ¿no? Nos comentaban que muchas veces ellos, al ser personas que están dedicadas a esta parte de expansión, tienen ese sentimiento y esa seguridad de saber más o menos cuáles son las ubicaciones correctas para emplazarse, pero obviamente a día de hoy, con el peso que empiezan a tener los datos y sobre todo en una toma de decisiones tan importante, para ellos era una forma de reasegurarse de que estaban tomando la decisión correcta y que no estaban invirtiendo en ubicaciones pues, que en un futuro fueran un poco fallidas, ¿vale? Pues hasta aquí es un poco la presentación del día de hoy. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría hacer una breve introducción también sobre MyTraffic, de por qué estamos el día de hoy aquí y por qué estamos hablando de todo esto con, digamos, tanta seguridad. Entonces, nosotros somos una plataforma SaaS, ¿vale? Que está dedicada a ayudar a las empresas tanto del retail como del real estate a ahorrar, pues en este caso, tiempo y dinero en sus inversiones en en la búsqueda de esas nuevas localizaciones y esa atracción de tráfico, tanto peatonal como el día de hoy que estamos hablando vehicular. Entonces, a nivel de tráfico peatonal,
Podemos conocer también el perfil sociodemográfico de estas personas, podemos también hacer comparativas entre diferentes ubicaciones, también conocer cuáles son las afluencias dentro de los centros comerciales, dónde se deberían emplazar ubicaciones para que sean más fructíferas, etc. Todo esto de forma centralizada en nuestra plataforma. Entonces, ahora sí, si os parece, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. No sé si te has ido fijando un poco, Joaquín, si ha entrado alguna más. A ver. Sí. Yo veo una pregunta de Ricardo Rustarazo. ¿De qué aparatos GPS se recogen los datos referenciados de los del propio vehículo o de los smartphones que pueden llevar los ocupantes del vehículo y cómo está discriminado que solo sea el vehículo? Pues Ricardo, nosotros trabajamos directamente con los fabricantes, es decir, fabricante de coches, como comentábamos, de construcción posterior al 2012, que cada coche construido después del 2012 en la propia fabricación lleva un GPS y ellos son los que nos proporcionan los datos. Es decir, es un fabricante de vehículos que tiene 12 marcas y no trabajamos con smartphones. Empezamos a trabajar con smartphones hace unos años y tuvimos un beta, de hecho lo lanzamos en la plataforma, pero vimos que no podíamos dar datos fehacientes a nuestros clientes y no eran muy certeros, entonces pivotamos y ahora la idea, bueno, y lo que hacemos es trabajar directamente con el GPS para poder pues bueno, proporcionar esos datos exactos y precisos. Vale. A ver, veo que han entrado también dos preguntas. Entonces nos pregunta Brandon, ¿vehículos que pasen por la autopista o vehículos que pasen en las áreas de servicio centro de venta? No estoy segura un poco del contexto, Brandon, no sé si sigues estando conectado, pero si nos podrías dar un poco más de contexto sobre la pregunta, te vamos a intentar responderla, ¿vale? Te dejo un poco de tiempo. Vale, ya la hemos aclarado. Vale, perfecto. ¿Qué más preguntas? Estoy viendo aquí. A ver. ¿Cómo podría ver un caso más específico para mi empresa? Vale, Manuel, pues como decía en el chat, podéis consultarnos, por un lado podéis hacer una solicitud por el estudio gratuito que os he pasado, que os lo vuelvo a enviar por el chat, ¿vale? Ahí podéis hacer una solicitud personalizada para que podamos, pues eso, hacer el estudio más concreto con vuestra empresa, o si no, directamente podéis hacer una consulta a los emails que también os he dejado en el chat, tanto de Joaquín como el mío, y bueno, pues intentaremos responderos lo antes posible al respecto, ¿vale? A ver, Cristina Martínez nos había preguntado, ¿todo el mundo tiene acceso a esos datos? También no sé si lo hemos pillado un poco sin contexto, pero si nos puedes contextualizar, Cristina, te lo agradeceríamos. Y luego otra pregunta de Ferran que nos comenta, si no trabajáis con datos de smartphones, ¿cómo podéis conocer el tráfico peatonal, incluso el perfil sociodemográfico de estos? Muy buena pregunta, Ferran. Por un lado tenemos la parte de tráfico peatonal, que ahí efectivamente trabajamos con datos de smartphones, trabajamos también con datos GPS, pero en este caso, bueno, porque bueno, digamos que la finalidad y un poco la naturaleza de MyTraffic es la precisión, entonces trabajamos con datos GPS de los móviles, pero en este caso de las aplicaciones. Es decir, tenemos unos proveedores que nos proveen con un elenco que da una muestra representativa de la población de datos GPS de las aplicaciones y por ese lado hacemos pues, bueno, todo el tema de tráfico peatonal, perfil sociodemográfico, procedencia de las personas y otra serie de cosas pues, bueno, mucho más profundas con las que trabajamos, ¿no? Gastos de los clientes y demás. Y luego está la otra pata, que es la pata de datos de tráfico de vehículos, que como comentaba al principio lo intentamos hacer con teléfonos, pero vimos que era
perdón la palabra, pero un poco demasiado chusquero, no daba una información demasiado veraz, y entonces ahora directamente trabajamos con los proveedores de los coches, que ellos sí que te pueden dar el punto exacto donde está ese coche. Mira, mientras estabas respondiendo a esta pregunta, Joaquín, han entrado unas cuantas. Entonces, pregunta Carlos, ¿cuál es el grado de precisión respecto al punto para el que se solicitan los datos, tanto en tráfico peatonal como rodado? ¿100 metros, 20, 100? En tráfico peatonal trabajamos con un diámetro de 16 metros, es decir, si un cliente quisiese abrir en la calle Ortega y Gasset número 9, pues le damos el punto del número 9 y haríamos un círculo de diámetro de 16 metros, pudiendo, pues bueno, por supuesto, diferenciar cada una de las aceras y también 20 metros arriba o 30 metros abajo de la calle, ¿no? Digamos que esto también fue un pivotaje desde el principio, porque vimos la necesidad de nuestros clientes no ya solo de querer tener datos de una zona en concreto o de una zona en concreto, sino de un punto en especial, porque nos estábamos encontrando con que hacías una apertura y 30 metros o 40 metros más arriba, pues bueno, los datos que arrojaban eran totalmente diferentes. Vale, a ver, ¿qué más preguntas? Hola equipo, ¿sabéis cómo ha incidido el COVID en los desplazamientos? Bueno, a ver, eso es algo que cuando entramos en la plataforma, lo vemos, ¿no? Lo vemos en casos especiales, pero yo, si te soy sincero, no soy experto en un poco la logística, el movimiento que hay en las carreteras y demás. Sí que sé que, bueno, estamos observando que conozco más tráfico peatonal. Es cierto que el tráfico de vehículos lo hemos lanzado hace no tanto, pero bueno, que el comportamiento de las personas ha cambiado mucho, que en calles en las cuales antes había mucho tránsito, ahora nos estamos encontrando que no son las calles en las cuales, pues bueno, haya tanto tráfico. Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que te puedo dar. Mi visión del tráfico de vehículos, ahí la verdad es que no te puedo ayudar. También, para añadir algo más al respecto a esta parte de esa incidencia del COVID, desde la parte de marketing hemos hecho estudio de cuál ha sido la evolución tras el COVID a nivel de tráfico peatonal, que también es muy interesante de cómo se evoluciona. Obviamente, pasamos de estar todos encerrados en casa a todo el mundo echarse a la calle, pero podemos ver una graduación de cómo ha sido esa evolución, sobre todo en las principales calles en Europa y en España, y ver cómo realmente pues, se ha reavivado un poco toda la parte del centro de las ciudades y las zonas comerciales. Joaquín, no paran de entrar preguntas. A ver, adicional a la geolocalización de los vehículos, ¿se obtiene alguna otra información? Adicional a la geolocalización de los vehículos. Necesitaría un poco más de contexto, algo más, no sé. Brandon, si nos puedes escribir un poco más en el chat, tal vez, para ampliarnos la pregunta, por favor. A ver, Joaquín, a ver, más preguntas. ¿Diferenciáis tráfico rodado de turistas o nacionales? ¿Es la misma metodología que con el tráfico peatonal? Es la misma metodología que con el tráfico peatonal. En este momento, de los vehículos que estamos monitorizando, no podemos saber si no lo podemos diferenciar. En este caso, ahora mismo, pues tenemos, digamos que estamos, como bien comentas, sí lo podemos hacer en tráfico peatonal. En el tráfico de vehículos estamos lanzando ahora mismo. Es una pregunta un poco más técnica que yo no la tengo. La verdad es que tendría que preguntar. Sé que en este momento no lo hacemos. Estamos en continuo desarrollo, pues como comentaba ahora mismo, proveemos con datos por días, dentro de una semana y demás, y estamos en trabajo en dentro de poco lanzar pues mucha más granularidad. Por ejemplo, pues poder tener tráfico de vehículos tanto por horas como, y otra serie de datos que tampoco quiero adelantar, pero diferenciar turistas,
no sé en qué punto está del roadmap de desarrollo del producto. Eso tendría que preguntar y podría volver a ti. A ver. Cuando facilitáis los datos, ¿los dais categorizados? Es decir, alto, medio o bajo, por ejemplo, o dais el dato concreto de X personas o X vehículos. Damos dato concreto. En este momento, según creo que estamos dando damos dato concreto, pues estamos justamente ahora lanzando más específico. Sí que damos números, o sea, no es alto, medio y bajo, damos intervalos y estamos en el punto en el que vamos a lanzar directamente el dato concreto de las personas, o sea, es decir, de los vehículos que están pasando por un punto en concreto. No trabajamos con personas, trabajamos con vehículos. Son dos diferencias. Es decir, al trabajar con GPS de los coches, podemos dar de manera real y fehaciente pues, bueno, el número de vehículos que están pasando por ahí. A ver, veo que Brandon está escribiendo. Vamos a dejarle un poco de tiempo para que pueda darnos esta contextualización. A ver. Me refiero a qué otros datos, tipo de vehículo u otros datos. Me refiero a qué otros datos, tipo de vehículo u otros datos. No. Brandon, en este momento damos datos de vehículos a nivel general. Es cierto que bueno, dentro de estos es un fabricante con 12 marcas. Bueno, la gran mayoría de sus vehículos son... O sea, cuando dices otro tipo de vehículos, te referirías a diferencia entre camiones, o si es un autobús, o si es un sub. En este momento podemos saber que por una localización pasa un vehículo. No podemos diferenciar qué tipo de vehículo es. Bueno, estoy viendo que aquí estamos llegando ya a la parte final. Vamos, creo que no hay más preguntas. De todas maneras, para todos los que queráis pues bueno, ahondar más en la información, ver in situ pues bueno, cómo funciona la plataforma, cómo es de accionable, que nos conozcamos, ver pues bueno, las necesidades que podíais tener como negocio, bueno, pues os contactaremos para, pues bueno, para tener un primer contacto y conocernos. Exacto, y de mi lado es que sepáis que vais a recibir, seguido de esta sesión, todo el contenido que hemos compartido el día de hoy, tanto la presentación como el replay completo, para que podáis consultarlo cuando queráis. Evidentemente, si tenéis cualquier pregunta que se os haya podido quedar, no dudéis en escribirnos de vuelta. Estaremos encantados de poder ayudaros. Y nada, simplemente agradeceros un montón el haber participado el día de hoy, sobre todo ya que ha sido nuestro primer webinar dentro de MyTraffic en España, así que esperamos que podamos contar con vosotros en próximos webinars. Esperamos también que os haya gustado la presentación, que os hayamos podido dar nuevos datos y nada, simplemente desearos un buen día y nada, y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestras preguntas y que tengáis un buen día.